Bienvenidos a Diálogo Bíblico. Muy bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y quien les habla, Raúl Medina. El tema de la semana ha estado centrado en una pregunta, porque ¿qué nación grande hay? Esta se la hizo a Moisés se la hizo al pueblo, para que entendieran algunos conceptos, y decíamos que esta es una pregunta retórica que tiene características especiales. Se usa mucho en la literatura. Moisés, entre paréntesis, fue un escritor realmente muy hermoso, muy lindo, la forma de escribir que tiene, especialmente en el griego, en el hebreo que él escribe. Y él dice en algunas de estas cosas en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 4, versículo 8, él menciona, dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? O sea, había una instancia, una situación puntual que lo hacía al pueblo especial, ¿no te parece? Uh-huh. Sí, y fíjate que esta pregunta que el Señor hace, como muchas preguntas que Dios hace, no es que Él desconozca la respuesta, sino que es una pregunta dirigida a la mente de su pueblo para que medite, para que reflexione, ¿ya? En este caso, lo correcto tiene sus raíces en Dios, ¿no es cierto? Pero, digamos, cuando comenzamos nosotros a agregar o a disminuir de lo que Dios ha dicho, entonces oscurecemos el significado de la palabra de Dios. Y ese es un objetivo que Satanás tiene, de que no escuchemos la voz de Dios, que haya interferencias, ¿no es cierto? Y que entonces, al no estar bien informados, no tengamos acceso ni al conocimiento ni a la sabiduría, que es lo que Dios quiere que su pueblo tenga. Por eso que aquí dice en Deuteronomio 4, 1 y 2, dice: ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Y fíjate, estamos leyendo en Deuteronomio 4, y este mismo consejo se repite en el último libro de la Biblia, y casi al finalizar la Biblia. Porque, digamos, han pasado 1500 años entre lo que Moisés escribió y el Apocalipsis de Juan. Pero curiosamente el problema subsiste, eso de querer añadir, querer disminuir. Dice aquí Apocalipsis 22, 19, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Ya? Así que aquí el problema, ¿no es cierto?, es añadir, ¿ya? Y parece que a los seres humanos les gusta disminuir o añadir para darse estatus sacerdotal, estatus pastoral, no sé cómo llamarlo, cuando realmente la simple y pura verdad de Dios es suficiente para nuestra salvación. Estaba pensando mientras hablaba, en todos los países me parece que existe reglamentación del tránsito, y para que tú seas un conductor tienes que aprenderte ciertos reglamentos, ciertas disposiciones, y si no, no te otorgan la autorización para conducir. Ahora, ¿qué sucede con una persona y eso lo hemos visto muchas veces, qué sucede con una persona que da el examen, sale bien, se sabe todos los reglamentos, los estatutos, los pasa, aprobado, perfecto, y luego no hace caso de ellos? O dice, ¿y si pudiera hacer esto, cuál sería el problema? Una reinterpretación. Fíjate que no solamente en Apocalipsis, hay una carta del apóstol Pablo a los Colosenses, donde también esa gente tenía el prurito de querer añadirle a Jesucristo algo más.
no les bastaba con Jesús para su salvación. Querían añadir la ley, querían añadir misticismo, querían añadir espiritualismo, cualquier cosa, pero no estaban satisfechos con el Señor. Y ahí eso es muy triste, porque el Señor satisface todas las necesidades del alma humana. En el capítulo 4 se habla de no añadir, pero fíjate, en el capítulo 2 se vuelve a reiterar esta misma idea a Moisés, diciéndole: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadiréis a ello, ni de ello quitarás. Porque es terrible, una palabra puede hacer un acento, ni un tilde, ni una jota, ¿no es cierto? Dice, debería ser quitada, porque el resultado realmente es nefasto. El pueblo no era un pueblo, vamos a decir así, como dijimos, insignificante. Incluso había una palabra por ahí que dice gusano de Israel. Pero Dios lo hizo grande y lo hizo con estatutos, con normas, con formas de actuar. Tú recuerdas que en Mateo capítulo 15 Jesús se encuentra con una situación bien interesante. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: mira, ¿por qué los discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Esta fue la pregunta, pero la pregunta estaba detrás de un cuestionamiento de la tradición. Y Jesús les va a responder diciendo: sí, ustedes levantan la tradición, pero la respuesta de Jesús es muy clara. Le dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Cómo el asunto? Y Jesús le dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ahora, ¿con qué respuesta le da Jesús? Ustedes buscan su tradición, pero la tradición que es la ley, que es la base, esa no la cumplen, porque el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, y no lo están haciendo. Bastaba decirle que la presentaban como ofrenda y el padre podría estar desamparado. Esa es una cuestión bastante seria, ¿te fijas? Podría estar pasando hoy día también. Bueno, si alguien actuaba de esa manera con sus padres, no solamente estaba siendo egoísta, sino que estaba dirigiendo mal su vida presente y afectando la poca vida que le quedaban a sus padres. En el mismo epístola de Colosenses dice el apóstol: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Dice que es Cristo en vosotros, tiempo presente, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo, digamos, en Cristo tenemos salvaguardado el presente y el futuro? Pero cuando yo no creo en ese futuro que Dios tiene para mí, yo trato de asegurar mi futuro bajo mis propios términos y actúo incluso de esa manera con mis padres o con mis familiares o lo que sea, una vida egoísta. De manera que el Señor es el que satisface nuestras necesidades diarias y aquellas que tendremos en el futuro que nosotros todavía no tenemos idea. Estábamos conversando de qué nación grande hay, ¿verdad? Y ahora se relata una situación que está puntualizada en un lugar y en un momento en que Israel lamentablemente estuvo muy mal espiritualmente, va al peor, dice acá. En Deuteronomio justamente Moisés les recuerda esta situación. Deuteronomio capítulo 4 versículo 3 les dice: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, o sea, ese momento, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Pero mire lo que dice el 4: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿Qué te parece, padre? Bueno, resalta la expresión todos. Todos los que siguieron a Baal perecieron, y todos los que siguieron al Señor viven. Bueno, aquí hay una estratagema que había sido originalmente sugerida por Balaam para destruir al pueblo de Dios, y consistía entonces en que el pueblo de Israel de alguna manera se sintiera atraído por una fiesta que ellos tenían, los vecinos paganos, el Festival de los Dioses, y donde habían vestales muy hermosas, lindas vestiduras, ¿no?
Y en curioso, las princesas de Midian se aliaron con las de Moab, que a lo mejor en condiciones normales eran hostiles o enemigos, pero aquí como tenían un enemigo común que era el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Se unen, igual como se unieron Herodes y Pilato, ¿no es cierto? Que no se podían soportar, pero en este caso se unieron contra Cristo. Y aquí se une esta gente para llevarlos a una fornicación física que condujera a una fornicación espiritual. Y en este caso entonces finalmente trae la destrucción del pueblo de Dios y poder impedir que ellos cumplan su misión de representar al verdadero Dios. Así que siempre lo que está en juego aquí es, ven, dos bandos en pugna. El objetivo es destruir al pueblo de Dios, pero Dios interviene de esta manera que barre del campamento todos los idólatras y mantiene vivos a los hijos de Dios. Quizá uno puede preguntarse qué terrible es esta situación, pero ¿cuánta advertencia hubo? ¿Cuántas veces Dios habló a ellos que tuvieran cuidado de esa mezcla? Y ahora uno debe tener hoy día tanto cuidado porque Satanás no está abiertamente trabajando, pero sutilmente está entrando, ¿no es cierto?, en nuestra mente, ya sea por la televisión, la conversación, las amistades, no sé, las relaciones que tengamos. Y Satanás obra de tal manera que nos lleva a entrar en un camino a veces medio peligroso, por no decir enteramente peligroso. Pero Dios está llano a ayudarnos, a bendecirnos y da estas advertencias para que no cometamos estos mismos errores nosotros que estamos viviendo en esta generación y en este momento y en este día. Dios quiere que no entremos en un conflicto tan terrible como Baal Peor, porque también estamos siendo preparados para entrar a la Canaán celestial y debemos estar espiritualmente preparados. Fíjate que la Biblia habla en otro contexto, el número 25, que es también consejo de Moisés a su pueblo, en el Pentateuco, cómo Israel llegó a estar enyugado, ¿ya?, amarrado, enyugado a Baal Peor, a esta experiencia idólatra, ¿no es cierto? Considerar de que como los deidades paganas ofrecían, entre comillas, y los paganos creían que Baal, el dios de la fertilidad, los iba a bendecir en la fertilidad de los ganados y de sus campos. Pero el Señor le dice el bienestar, la continuidad del pueblo, su comida, su vestido, su techo, está en mi mano, un Dios amoroso y poderoso, y no en dioses muertos, no en fuerzas naturales, sino en el Dios verdadero en los cielos. Y yo creo que ese mensaje es relevante hoy, de mucha gente que confía en el destino, en la suerte, para que les vaya bien, ignorando muchas veces voluntariamente que en los cielos tenemos un Padre que está preocupado por sus hijos. Lo interesante es que Jesús hace una advertencia a mantenerse de parte de Él hoy día, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 12, versículo 30, dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Sí, bueno, Cristo está interpretando todas las promesas del pacto de reunir o esparcir, que aparecen de Deuteronomio 27 en adelante, y el Señor le dice que la reunión no es, fíjate, con Jerusalén, no es con un lugar santo. No hay aquí una limitación ni de raza ni geográfica. Él les dice, la reunión es conmigo. Si nosotros queremos realmente llevar una vida equilibrada, sana, una vida productiva y una vida completa, con significado, entonces es asociado con el Señor Jesucristo. Estos capítulos reiteradamente están tratando de llevar al pueblo a seguir a Jehová, no separarse. Y Deuteronomio 10:20 dice, a Jehová tu Dios temeréis, a Él solo serviréis, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Mira, esas son las actividades de la vida. Temer a Dios, honrarlo, ¿cierto?, servirle, seguirle y hacer justicia bajo el alero y la protección de Dios. O sea, de la vida completa.
Ahora, Deuteronomio 11:22 dice, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, estando en todos sus caminos y siguiéndole a él. O sea, estoy pensando en lo que Deuteronomio nos está diciendo. Fíjate que Efesios tiene otros comentarios también acá, pero yo me voy a centrar solamente en Judas 24, que dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, está claro que Dios tiene la disposición de guardaros sin caída, como tú leíste, ¿no? Pero nosotros también tenemos que tomar la decisión consciente de aferrarnos a Dios. Porque esto no es una compulsión, una obligación, sino que es esta actitud de Dios de tender la mano, y la mano del hombre se extiende hacia esa mano, y eso es la fe, una fe, la mano del hombre vacía, sin méritos, con necesidades, que se aferra, esa mano frágil humana se aferra a la omnipotencia de Dios. En otras palabras, cuidarnos que no caer en situaciones que aparecen a veces como leyes, lamentablemente en este momento. Vamos a seguir conversando porque ¿qué nación grande hay? En relación al tema que hemos tratado durante esta semana. ¿Hay alguna razón por la cual alguien puede ser grande? Yo creo que las naciones, en torno a su riqueza, a las conquistas que tienen y a los, qué sé yo, son grandes, son poderosas. Pero Israel pareciera que no es la razón por la cual es grande. Ellos tenían grandeza, riqueza, pero en dos sentidos. Primero, era que Dios estaba cerca de ellos. ¿Cómo lo estaba? De una manera única a través del santuario. Porque Dios siempre quiso morar dentro de su pueblo, entre su pueblo. Y eso es magnífico en relación a los dioses paganos, un mundo de diferencia. Y en segundo lugar, debido a los estatutos, juicios justos que tenía la ley de Dios para ellos, que regulaba la relación con su Dios y entre ellos. Por eso que la verdad que es una materia para profundizar, estudiar marcos legales, el que aparece en la Biblia, que regula la relación de Dios con su pueblo, y otras leyes de los tiempos de Moisés, por ejemplo, como de Hammurabi, que eran leyes parciales que solo regulaban la propiedad privada. Por eso que yo creo que hay dos cosas que hacían grande Israel, como yo cité, pero curiosamente, bueno, no es curioso, es propio del alma humana, el hombre siempre anda buscando algo más, quiere ser creativo, quiere inventar algo nuevo. Y en estas cosas es completamente imprudente añadirle cosas a lo que Dios ha dicho, a disminuirle, sino que realmente apreciar que lo que Dios ha hecho es para que no solamente su grandeza esté en tener estas leyes, sino su sabiduría va a estar precisamente en que la guarden. Porque, digamos, es completamente ineficaz tener un tesoro, tener este consejo y no usarlo, no ponerlo en práctica, no guardarlo. Por eso que hoy en día aspiramos con la Biblia en la mano, no meramente a conocimiento hay mucho en el mundo, muy especializado y complejo, pero sabiduría para vivir la vida es otra cosa. Sabiduría nos permite tener información, pero poder interpretar su significado. La sabiduría del Señor nos permite tener tiempo de vida, pero también sabiduría para vivirla, ¿no es cierto? No nos puede, incluso fíjate que la teología, podemos tenerla raudales, pero ella quiere también alcanzar a adornar la vida nuestra, ¿no? Podemos tener mucha curiosidad por lo sobrenatural, pero sin el criterio de la verdad revelada por Dios, porque si no tenemos la Biblia que nos ilustre,
estas cosas sobrenaturales nos van a seducir y nos van a engañar. Vamos a atribuirle a Dios lo que es realmente cosa del diablo. La promesa que le hizo Dios a Abraham es una promesa maravillosa, porque en Génesis 12:2 le dice: y haré de ti una nación grande, te bendeciré y guardaréis su nombre, dice, y serás bendición. Pero ¿qué pasó con Abraham? Abraham estuvo bajo las normas, los estatutos de Dios que él les había dicho. Claro. Increíble cuando uno mira un poquito la vida de Abraham, cuando él se desvió un momento, le costó algún problema, una situación bastante grave. Y fíjate que aplicando a nuestro tiempo, la debilidad cultural del presente no está en el vacío, sino que está en nuestras dificultades para administrar el exceso. ¿Ya? Y ya hemos leído en momentos anteriores la experiencia de Usías, que fue un gran inventor, un hombre con mucho conocimiento, que cuando llegó al pic del poder comenzó a trabajar su propia autodestrucción y murió leproso. Lo pusieron en una casa aparte por allí, no podía ir al templo porque estaba leproso. Entonces son los problemas del exceso, no es el problema del vacío. Es por eso que yo creo que la Biblia, cuando la leemos y la guardamos, nos permite entonces observar que la Biblia no recomienda ni la escasez ni el exceso. Porque no sea que tener escasez, afectemos la reputación de Dios y robemos o hurtemos. O teniendo exceso, digamos, ¿quién es Jehová? No me interesa, no lo conozco. Esas son las actitudes ya sea de la escasez o del exceso. Por eso que en este exceso y aplicado a los principios morales, un liberal corre el riesgo de relativizar todo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la tolerancia tiene grados y pasado un cierto grado se cae en la falta de principio. No puedes tirar el chicle eternamente. Se protestará con fuerza en contra de una ley de aborto, pero no se levantará un dedo acusador para condenar a una mujer que por razones terribles estuvo en esta circunstancia de pasar por un aborto que algunos llaman eufemísticamente terapéutico. El otro día se hablaba de una niñita de 11 años acá en un país sudamericano que fue embarazada por su padrastro. ¿Ya? ¿Qué hacer en ese caso? Con una mente no preparada, con un cuerpo no preparado. En un sentido, porque bueno, si quedó embarazada ya era fértil. Pero su esqueleto, su anatomía no estaba preparada, ni menos su vida mental y espiritual. Hay circunstancias muy desagradables, precisamente por el pecado del hombre, ¿no es cierto? Porque aquí se trata de un mayor abusando de una menor. Así que allí hay situaciones que yo creo que la Biblia nos ayuda para, más que conocimiento, tener sabiduría para vivir la vida, ¿no? Es interesante que en Mateo 12 dice Cristo: alguien mayor que Salomón está aquí. No ha habido un hombre más sabio que Salomón, pero Cristo dice: yo soy mayor que Salomón, ¿no es cierto? En Efesios 6 se nos habla de usar el escudo de la fe. No es cualquier escudo, es el escudo de la fe. Quiere decir que no es conocimiento, sino que usar el escudo de la fe es resultado de ejercer sabiduría para proteger el alma nuestra. No es para proteger el cerebro o el cuerpo, el alma nuestra, ¿no? Por eso que Salomón va a decir también: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y Proverbios 1:7. Y quizás acercarnos a final una aplicación que Jesús hace de estas normas, estas leyes. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada. Sí, fíjate que Dwight Eisenhower, que murió en 1969, el general que más hombres ha tenido a su cargo en la historia de la humanidad, él dijo en algún momento: mire, no hace falta gran inteligencia para ser un ateo. Cualquier necio puede negar la existencia de un poder sobrenatural, alegando que los sentidos no lo perciben, ¿no? Así me lo dijo a mí una vez
un compañero del liceo a mí, muéstrame ese a Dios y yo voy a creer. O sea, que los sentidos de él iban a ser el filtro. Bueno, no se necesita mucho para ser ateo, pero sí se necesita rendirse, fe, disposición para ver este Dios en lo creado y en nuestra propia vida. Quizá en su vida esté faltando esa fe para que lo lleve a orientarse y a dirigirse hacia los mandamientos de Dios. Dios puede proveer también esa fe. Que el Señor los acompañe y los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. ¿Deseas estudiar la Biblia? Solicita el curso bíblico Jesús, Restaurador de la Vida, enviando un WhatsApp al +569 6480 8088 y permite fortalecer la confianza en la palabra de Dios y ayudar a las personas a encontrar en ella a Jesús, el Restaurador de la Vida.